Sin duda, los hispanos podemos ser vulnerables en el día a día cuando vamos a trabajar a un accidente de tránsito o laboral. Pero ¿cómo actuar? Quédese con nosotros a través de Hispatlanta. Somos información, datos de interés, orientación sobre leyes. Estamos con nuestra comunidad. En la noticia, los mejores eventos, somos la guía hispana desde Atlanta para el mundo. Hispatlanta. Hoy tenemos varias recomendaciones a través de Hispatlanta, la guía hispana desde Atlanta para el mundo. Por cierto, acá tenemos una del oficial Raymond Granel del condado de Cobb. Soy el oficial Raymond Granel de la policía del condado de Cobb para nuestros amigos de Hispatlanta. Hoy queremos hablar de un tema que se conoce como hit and run. Cuando usted se envuelve en un accidente, les quiero recomendar que se quede en ese lugar y no se vaya. Cuando usted se va del lugar del accidente, yo le garantizo que va a haber alguien allí que va a anotar su número de tag o el número de placa y eventualmente esa información llega a las manos de nuestros investigadores que se dedican a investigar este tipo de eventos. Usted no quiere ser un prófugo de la justicia. Es mejor que usted se quede, enfrente en ese momento ese trago amargo y no sea eventualmente procesado por un crimen más serio. Soy Raymond Granel para Hispatlanta. Platicando con la policía. Excelente recomendación por parte de la ley. Pero, ¿qué hacer en el momento de un accidente de tránsito? Muchos hispanos tienen poco tiempo en el país, no manejan el idioma, no saben de las leyes. Para ello tenemos hoy de invitado al abogado Hines de la firma Hines Law. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a Atlanta. Acá lo tenemos ya con nosotros. Está muy bien, gracias. Glad to be here. Thank you for having us. Recientemente, abogado, conocimos un caso donde usted ganó una demanda, pero vamos a tocarles más detalles a los que nos ven a esta hora en Hispatlanta. Un transporte de una empresa de servicio de entrega muy reconocida en el país se pasó su carril impactando a una señora que venía normalmente en el de ella en la vía, ocasionándole un golpe muy fuerte que casi le cuesta la vida. La señora tuvo lesiones en su hombro y operaciones muy difíciles que impactaron su vida aún más porque es madre soltera y la empresa no se quería hacer responsable echándole la culpa a la señora del accidente. Ella no podría haber cubierto la cantidad de dinero en operaciones y aún más porque sus niños dependen de ella. Después de varias investigaciones por parte del abogado Hines y todo su equipo de trabajo, finalmente el chofer del transporte aceptó la culpa y gracias a la experiencia del abogado, lograron tener una compensación de casi $1 millón. Con esto la señora pudo pagar las operaciones y en algo pudo remediar lo que ocasionó el accidente. Abogado, ¿cómo está? Acá tenemos ese caso de la cual usted fue partícipe y gracias siempre por esa ayuda a la comunidad hispana. Gracias a Diana por hacernos la traducción para todos los que nos ven hasta ahora en Hispatlanta. Cuéntenos los detalles de este caso, abogado. Okay, so we had a client. She was a female. She was a single mother, and she had, I think, 3 kids. And what had happened was she had been involved in a horrible accident with a company vehicle. The actual case is confidential. I can't give names away, but I will say everybody knows this company. Everybody's seen this company. But one of their drivers crashed into our client, and she had over $100,000, about $150,000 in medical expenses, and because the injury tore up her shoulder, like it destroyed her shoulder, and she couldn't be a mom to her children, and she also couldn't work. So she was in a bad position. She couldn't afford the medical expenses, but the company that was responsible also wasn't paying. Mira, sucede que tuvimos un caso muy peculiar con una persona que era una mamá soltera. Ella tenía 3 hijos y un vehículo de una compañía que es muy famosa, y tú sabes que no podemos dar detalles porque es confidencial.
chocó el vehículo de ella y ella terminó lastimándose y desgarrándose todo el hombro, lo cual hacía que era muy difícil para ella cumplir sus labores como mamá y la dejó con gastos médicos de $150,000 y la compañía no quería hacerse responsable de los gastos. But she was in a tough position. She hired our firm to come in and just fight for her rights because she was stuck. There was nothing she could do. At first, we had some trouble with the company and their insurance. So we filed a lawsuit and fought this thing hard. Finally, they did accept liability. And it was a great victory because not only did we get a good settlement for her, it was close to $1 million, but we got her the surgery that she needed on her shoulder. So now she could return to work, she could be a mother. It was a happy ending to a very unfortunate story. Sí. Entonces, ella lo que hizo fue contratar a nuestra firma para representarla en este caso contra la compañía que no quería hacerse responsable. Nosotros metimos una demanda contra la compañía, la cual terminamos ganando para que ellos aceptaran la responsabilidad de este accidente, lo cual terminó dándole a ella una compensación de casi $1 millón, que esto no es lo mejor fue que tuvimos la oportunidad de que ella pudiera pagar por la cirugía que necesitaba y pudiera volver a cumplir su labor como mamá y volver a seguir su vida normal, porque ella estaba en una situación muy difícil. Entonces lo mejor fue que pudimos ayudarla a regresar a la normalidad. Y excelente esa disposición que tienen con nuestra comunidad hispana, además su equipo apoyando siempre a través de la trayectoria que ya tiene muchos años el abogado Hines. Por cierto, tenemos una pregunta de una hispana de nuestra comunidad. Abogado, tengo una pregunta. Si tengo un accidente de tránsito, ¿qué debo hacer? Ella comenta, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son los pasos y las recomendaciones cuando uno tiene un accidente de tránsito, abogado? The most important thing that anybody can do is to seek treatment immediately. I don't know if people have heard this, but the biggest problem with recovering from an accident, making sure your medical expenses are paid, is to go to a doctor same day or the next day of the accident. When people wait, that's when the insurance companies don't want to pay and they don't want to help out. People will get stuck with pain and problems for the future. Bueno, lo que el abogado recomienda en caso de que usted haya tenido un accidente es buscar el tratamiento apropiado médico inmediatamente. Si usted está buscando tener una compensación por haber recibido lesiones personales a causa de un accidente, lo más recomendable es comenzar el tratamiento lo antes posible, porque el tardar o tomar un tiempo para comenzar ese tratamiento puede afectar el monto de la compensación que usted va a recibir. If you need help finding a doctor, we can find a doctor for you. You will not need to pay money. You will not need to pay out of your pocket. And if I can mention this also, most of our clients are undocumented. So we are used to working with the Spanish community and protecting them from any sort of problems with deportation and anything. So some people will say, I do not want to call the police after an accident. And I understand that. I understand. However, if you leave the scene of the accident, it is considered a hit and run, and you can get in more trouble. If you get a ticket, if you call the police and you get a ticket for driving without a license, we can help you with that. We've represented probably 1,000, hundreds though, of people who have gotten driving out of license tickets, and I don't think anyone's gone to jail. Es muy importante que ustedes sepan que si ha estado envuelto en un accidente, usted ni siquiera tiene que preocuparse por encontrar al doctor. Una vez que nosotros estamos representándolo para que reciba una compensación por las lesiones personales, nos encargamos de todo, desde encontrarle un doctor que le quede conveniente y que reciba su tratamiento médico necesario para las lesiones. Nos encargamos de todo. Usted no tiene que preocuparse si a lo mejor es una persona indocumentada, no tiene su estatus legal, porque nosotros sabemos cómo llevar el proceso para que eso no le afecte. Entonces, una cosa que recomendamos, hay muchas personas que no quieren hacer un reclamo porque piensan que su situación, su estatus legal les va a afectar y no afecta en lo absoluto. Y recomendamos que si usted estuvo envuelto en un accidente por miedo, no se vaya a ir de la escena, quédese ahí, porque el irse de la escena del accidente puede traerle problemas mayores en el futuro. Sin embargo, si usted ya hizo eso y tiene algún problema con la ley por haber sido del crimen, también podemos ayudarles con eso. Así que ya escucharon el abogado y la traducción de Diana. No importa si usted tiene documentos o no en este país, tiene derechos. Por cierto, hay algo que hay que resaltar y es los accidentes laborales, abogado. Muchas personas tienen miedo, tal vez por lo que usted comenta acerca de los documentos, pero ¿cómo actuar en ese momento? Si tienen una lesión,
si tiene tal vez le da miedo como decirle al jefe de que lo lleve al quiropráctico o tal vez establecer una demanda por perder ese trabajo a corto plazo. Okay. Well, first off, whether you're documented or undocumented, if you're at work and you get injured, you can recover. You can recover. It has happened in the past that insurance companies will say, well, you weren't supposed to be working because you were undocumented, therefore you can't recover. That is not true. That is not the law. And we've represented many, many undocumented people who have been injured at work and they can recover. Bueno, lo primero que todo el mundo debe de saber es que no importa su estatus migratorio, su estatus legal, si usted se lastima en el trabajo, usted tiene derecho a una compensación. Ahora, hemos tenido casos donde de repente la compañía de seguro se niega a cubrir, bueno, si la persona era indocumentada, no debería de estar trabajando. Pero eso no es un argumento. Si usted se lastimó en el trabajo, no importa si es indocumentado, usted tiene derecho a una compensación y hemos ayudado a muchísimas personas en esta situación. There are some federal laws that will punish an employer for something called retaliatory, like termination. Like they get mad if you get injured, so they fire you. If that's happening, we can protect you and we can fight for you. That does happen, unfortunately. And unfortunately, it happens too often to the Spanish community. But there are solutions and we can fight those cases. Queremos que sepan que hay leyes federales que están ahí para protegerlo en caso de que usted tenga un accidente en el trabajo y a causa de esto su empleador quiera correrlo o tome acciones en su contra. Hay leyes que podemos utilizar para protegerlo. Entonces, no importa cuál sea el caso, si es que usted tiene miedo, que a lo mejor lo van a correr o por su estatus legal, hay leyes que lo protegen y nosotros podemos ayudarlo. Así que ustedes escucharon todas estas recomendaciones del abogado Matthew Hines. Amplia trayectoria. Por cierto, abogado, ¿de dónde viene ese cariño a nuestra comunidad hispana, ese amor por esa ayuda que siempre usted ha demostrado durante todos estos años? It mainly started when I had a few immigration clients. I don't practice immigration law right now, but I had a few immigration clients and we rescued them from getting deported. And I saw the way the laws and the police and everybody treats the Spanish community, and I don't like it. I think they're an excellent group. They have wonderful families. They support each other, and they deserve protection. And they deserve to, have all the benefits under the law. I also had another mother who I represented in Cobb County, and she had this little boy, a beautiful little boy. He had a heart condition, and she was almost going to get deported. This was on a criminal traffic violation. And she was almost going to get deported. And we were able to stop it. Thank the Lord, we were able to stop it. But in those situations, I felt their pain, the pain of the Spanish community and their fear. And I wanted to step up and really represent and help them. Bueno, pues todo esto comenzó, en un principio el abogado llegó a practicar un poquito de migración. Por el momento Gana lo está haciendo, pero hubo casos donde él se dio cuenta la forma en como de repente las leyes, la policía, los jueces, no sé, discriminan un poquito a nuestra comunidad. Entonces, él en particular tuvo un caso donde hubo una señora que tenía un hijo con una condición en el corazón y ella estaba en riesgo de ser deportada por una multa de tránsito menor. Entonces, esto como que usted tuviera esa pasión de darse cuenta de que la ayuda que necesitamos, porque estamos viviendo bajo condiciones especiales. Entonces, él desde aquel entonces se dio cuenta que nosotros principalmente ocupamos personas que de verdad se preocupen por la seguridad, que sean una voz para nosotros. Y a partir de ahí es que él comenzó a trabajar con la comunidad porque siente que somos discriminados hasta cierto punto. Entonces, pues su pasión y su misión es ayudarnos para que nuestra voz se oiga y también para respetar nuestros derechos. Así es, muchísimas gracias al abogado por ese cariño, apoyo a la comunidad hispana. Abogado, por cierto, antes de culminar esta entrevista, hemos visto con preocupación el reciente caso de muchos hispanos por DUI, sin licencia, con licencia, cómo se debe actuar y qué le podemos decir a todos los que nos ven a través de Hispatlanta como apoyo, como soporte y, por supuesto, qué mejor que su palabra, que es especialista en estas leyes. Okay, few answers to that. The first would be, if you get pulled over for a DUI,
and you're driving without a license, I would not. I would say, look, I want to speak with an attorney, and do not agree to take the breathalyzer test. The police officer is going to ask you to blow into a little instrument they have, and it's going to test your blood alcohol content. When they ask you to do that, say no. Bueno, lo primero que recomendamos es que si usted lo detiene por estar manejando bajo la influencia del alcohol y resulta que no tiene licencia, lo más probable es que el oficial le va a pedir que usted sople en el alcoholímetro. Lo que nosotros recomendamos es que usted le deje saber que prefiere hablar con un abogado y que se niegue a dar esta prueba de aliento en el alcoholímetro. All right, that's on the DUI case. That's one of the best advices I would have to somebody who is undocumented and you get pulled over for DUI. If you refuse to blow, then the police officer has less evidence to use against you later on in court. Y esto se lo recomendamos a las personas que han estado manejando sin licencia y están detenidos por estar manejando bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque si usted se niega a dar esta prueba, ellos van a tener menos evidencia en su contra cuando vayan a la corte. All right. On a driving without a license, first off, just so you know the law, the look-back period is 5 years. So the way they determine how many times you've gotten pulled over for driving without a license, they look back for 5 years. So if you got 3 driving without a license tickets 10 years ago, it won't affect you now if you get pulled over again. Bueno, y cuando estamos hablando de qué hacer si es que a mí me han detenido por manejar sin licencia, primero, un poquito de información para que sepan cómo funciona el proceso. Cuando detienen, usualmente van a ver su tutorial solamente hasta 5 años atrás. Entonces, si usted ha tenido multas adicionales o lo han detenido anteriormente por estar manejando sin licencia, si ya pasaron más de 5 años, lo más probable es que eso ya no le va a afectar. All right, now if you get the ticket though, hire our law firm or another attorney you trust, because you don't want to just go to court and pay that ticket. The law requires anyone who's driving a license to go to jail. However, normally we can fight that and get that somehow. Basically, the client normally does not have to go to jail. There's other things you can do rather than go to jail. But if you don't have an attorney fighting for you, it's likely that the judge would just say, okay, 2 days to serve in jail. And we don't want that because that's where ICE holds happen and the other scary stuff that we want to avoid. Sí, entonces lo que nosotros recomendamos es que si usted tiene una multa por estar manejando sin licencia, lleve a un abogado. No necesariamente tiene que ser nuestro bufete, puede ser un abogado al cual usted confíe, pero es muy importante que traiga un abogado a la corte. La ley de aquí de Georgia dice que la penalidad por manejar sin licencia son días en la cárcel. Entonces, llevar una buena representación de un abogado puede lograr que él llegue a un acuerdo con el fiscal para que en vez de ir a la cárcel, usted no se logre pagar una multa, tal vez sean obras de comunidad, cualquier otra cosa que no sea ir a la cárcel, porque como sabemos aquí en el estado de Georgia, el ir a la cárcel de repente trae repercusiones mayores cuando se involucra en migración. Excelentes recomendaciones de parte del abogado Matthew Hines para toda nuestra comunidad hispana. Ya saben, compartir este video para que otros hispanos se enteren acerca de las leyes y también pueden ir a las redes sociales del abogado para que asesoría gratuita, ¿cierto, abogado? Free consultations, right? Oh, of course, yes. There are free consultations. And more so, if our staff can drive to your location and meet with you. You don't have to come to the office if you would like to meet with someone in our firm. Sí, ofrecemos consultas completamente gratis y otra cosa que también hacemos por la comunidad, tanto por el hecho de que si están lastimados o no tienen licencia, si usted necesita de nuestros servicios, nosotros podemos ir a usted, podemos manejar a su casa o a su trabajo donde le quede conveniente para ayudarle a responder sus preguntas o a llenar cualquier papeleo que sea necesario. Gracias al abogado Matthew Hines por estar en Hispatlanta, en la guía hispana. Gracias a Diana por la traducción. Pero el abogado no se puede despedir de acá porque sabemos que día a día tiene un mejor español. Queremos que salude a la comunidad hispana en español. Mi español es mucho mejor, pero yo necesito más practicar. La próxima vez yo estaría habla más español. Gracias por el cariño que le tiene a la comunidad hispana y la buena disposición, abogado. Gracias, Diana. Yes, thank you very much. Thank you for the opportunity to speak here. Gracias, abogado. Le vamos a dejar a las personas sus redes sociales a través de la guía hispana desde Atlanta para el mundo. Comparte este video para que otros hispanos se influencien y las recomendaciones que fueron tan importantes para nosotros.
Somos la guía hispana, ya lo sabes, compártelo. Somos información, datos de interés, orientación sobre leyes. Estamos con nuestra comunidad. En la noticia, los mejores eventos. Somos la guía hispana, desde Atlanta para el mundo. Hispatlanta.